Lo que vi esa noche en la habitación. Testimonio real de Seattle, UK, Inglaterra, 2021. Me gustaba ver películas de terror y siempre creí que los fantasmas eran solo producto de la imaginación. Pero esa noche, sola con dos niñas pequeñas en una casa antigua, entendí que hay cosas que simplemente no tienen explicación y que el miedo verdadero aparece cuando estás a cargo de proteger a alguien más. Tenía 17 años cuando empecé a cuidar a Emily y Sophie, dos hermanitas de 6 y 4 años. Sus padres, los señores Harrison, vivían en una casa grande y vieja a las afueras de Norwich, en una zona tranquila rodeada de árboles. Era una de esas casas con pisos de madera que crujen con cada paso y techos altos que hacían eco hasta con un suspiro. Aunque me intimidaba un poco, el trabajo pagaba bien. La noche del 22 de noviembre, los Harrison salieron a celebrar su aniversario. Me dejaron las instrucciones de siempre: cena a las 7, pijamas, cepillar dientes y a la cama antes de las 8:30. Todo transcurrió con normalidad. Las niñas eran tranquilas, juguetonas. Vimos un poco de televisión, les conté un cuento y se durmieron sin problema. Yo bajé a la sala, me senté en el sofá con mi celular y me puse a revisar TikTok. Eran casi las 10 cuando escuché unos pasitos corriendo por el piso de arriba. Supuse que alguna se había despertado para ir al baño. Subí con calma, pero al llegar al pasillo, vi a Emily afuera de su cuarto, con los ojos llorosos. ¿Qué pasa, cariño?, le pregunté. Sophie dice que hay alguien en la otra habitación, me susurró mientras se abrazaba el peluche con fuerza. Entré a su habitación. Sophie estaba sentada en la cama, mirando fijamente hacia la puerta del cuarto de juegos, que quedaba al fondo del pasillo. Tenía la expresión más seria que le había visto jamás. Vi a alguien ahí dentro. No es papá, dijo sin parpadear. Fui directo hacia el cuarto de juegos. Estaba oscuro. Encendí la luz desde afuera y asomé la cabeza. No vi nada fuera de lugar. Muñecas, bloques, una cocinita de plástico, todo normal. No hay nadie, chicas. Fue un mal sueño, ya es tarde. Las llevé de nuevo a la habitación y las arropé. Pero mientras salía, me pareció escuchar un pequeño crujido dentro del cuarto de juegos. Me detuve. No quería asustarlas más, así que no dije nada. Cerré la puerta de su cuarto y me quedé un momento en el pasillo, mirando hacia esa maldita puerta entreabierta al fondo. Sentí algo raro, como si alguien me observara desde dentro. Bajé a la sala, tratando de calmarme. Pensé que quizás era solo mi mente jugándome una mala pasada. Tomé una cobija, me recosté en el sofá y me puse los audífonos. Debí quedarme dormida unos minutos cuando algo me hizo abrir los ojos de golpe. Había un ruido. Un golpe seco arriba. Quité los audífonos. Otro golpe. Como si alguien hubiese tirado algo pesado al suelo. Subí sin hacer ruido, con el corazón acelerado. El pasillo estaba completamente en silencio. Avancé despacio. De pronto, lo vi. Una figura cruzó corriendo de una habitación a otra, al fondo. Solo fue un segundo, una silueta baja, como del tamaño de un niño, pero ninguna de las niñas estaba despierta. Me paralicé. Algo me decía que no debía seguir, pero corrí hacia la habitación de las niñas. Abrí la puerta con cuidado. Ambas dormían profundamente, abrazadas en la misma cama. No entendía nada. Cerré de golpe y me encerré con ellas. Moví una silla contra la puerta y marqué el número de la señora Harrison. ¿Todo bien, Choe?, preguntó ella, al escuchar mi voz temblorosa. Creo que alguien entró a la casa, dije. Le conté lo de las niñas, lo que vi y lo que escuché. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. ¿Revisaste las cámaras de seguridad? Hay una en el pasillo de arriba. Puedes verlas desde el monitor que está en la cocina. Me armé de valor. Salí despacio, bajé las escaleras y fui directo al monitor. No tenía idea de cómo usarlo, pero logré encontrar la cámara del pasillo. Rebobiné unos minutos y ahí estaba, una sombra. Clara. Cruzando la pantalla. Rápida. Directa al cuarto de juegos. Sentí que las piernas me temblaban. Me llevé la mano a la boca para no gritar. No había duda. Yo no estaba imaginando nada. Alguien, o algo,
había pasado por ese pasillo. Pero la alarma nunca se activó. Nadie forzó ninguna entrada. No se escucharon pasos bajando las escaleras. Nadie salió de la casa. Entonces, ¿qué era? Los padres regresaron 20 minutos después. El señor Harrison revisó cada habitación, cada ventana, cada rincón del patio. Nada. Ni una señal de entrada forzada. Le mostraron el video al día siguiente a la policía, pero solo les dijeron que la cámara pudo haber tenido un error de sombra o de grabación. Nadie lo tomó en serio. No volví a cuidar a las niñas después de esa noche. No porque los Harrison desconfiaran de mí, al contrario. Me ofrecieron quedarme, incluso pagarme más. Pero no podía. Nunca sentí tanto miedo como esa vez que vi esa figura corriendo. Era imposible explicar lo que vi, pero sé que no fue un error de cámara. Lo sentí, lo escuché, lo vi. Unos días después, la señora Harrison me llamó. Me dijo que las niñas no querían dormir solas, que ahora siempre pedían tener la puerta cerrada y que escuchaban voces por las noches. Me preguntó si creía que estaban sugestionadas por lo que pasó. No supe qué responderle, pero sé una cosa. Esa casa guarda algo. Algo que se mueve cuando nadie lo ve. Algo que se aparece solo a los niños y a quienes los cuidan. El niño del espejo. Ontario, Canadá, 2009. Cuando acepté el trabajo de niñera en esa casa, pensé que sería un fin de semana tranquilo. El lugar estaba aislado, rodeado de árboles altos y silencio absoluto. No había vecinos cerca, ni autos pasando, ni ruido alguno, excepto el del viento moviendo las ramas. Me llamo Lauren. En ese entonces tenía 19 años y vivía en Toronto. Unos amigos me recomendaron con una pareja que buscaba a alguien para cuidar de su hijo mientras salían a una boda fuera de la ciudad. La paga era buena, y solo se trataba de 2 noches. Al llegar, la señora Jacobs me recibió con una sonrisa amable, aunque cansada. Me explicó que su hijo Caleb tenía 4 años, era tranquilo, dormía temprano y le gustaban los cuentos sobre animales. Me mostró la casa, cocina, sala, habitación de huéspedes, donde dormiría, cuarto de Caleb y el baño. Todo estaba limpio y decorado con buen gusto, aunque lo que me llamó la atención fue el enorme espejo que colgaba en el pasillo, justo frente a la habitación del niño. Era antiguo, con marco de madera oscura tallada, y cubría casi toda la pared. No pude evitar mirarme unos segundos. Tenía algo inquietante, como si distorsionara sutilmente los reflejos. Ese espejo estaba en la casa cuando la compramos, me dijo la señora Jacobs. Pertenece a la estructura original. No hemos querido quitarlo porque está empotrado. Asentí, sin darle demasiada importancia. Me dejaron instrucciones, una bolsa con comida, números de contacto, y partieron antes del atardecer. Caleb era adorable. Jugamos un rato con sus bloques, cenamos macarrones con queso y le leí un cuento de zorros antes de dormir. Se durmió sin problemas a las 8:30. Cerré la puerta con cuidado y me fui al cuarto de huéspedes. Pasadas las 10 de la noche, ya estaba en pijama viendo una película en mi laptop, cuando escuché un golpecito seco. Pensé que venía del piso de arriba, pero la casa era de un solo nivel. Luego, otro golpe. Esta vez, más claro, como si algo hubiera tocado una superficie de cristal. Me quedé en silencio unos segundos, con el corazón acelerado. Salí del cuarto con cautela, pensando que tal vez Caleb se había levantado. El pasillo estaba oscuro, iluminado solo por una pequeña lámpara nocturna junto a su puerta. Avancé en puntillas, y ahí fue cuando lo escuché de nuevo. Un golpe sordo, como de nudillos, directo en el espejo del pasillo. Me detuve en seco. El golpe vino otra vez. Me acerqué con lentitud. No podía ver bien con la poca luz, así que encendí la del pasillo. Y entonces lo vi. Había un niño reflejado en el espejo, pero no era Caleb. Era pequeño, de complexión delgada, piel pálida, ojos hundidos y cabello oscuro. Estaba parado dentro del espejo, como si estuviera del otro lado del cristal, mirándome con una sonrisa sin emoción. Me giré rápidamente hacia el pasillo real. No había nadie. Miré al espejo otra vez, y el niño seguía ahí. Sentí un escalofrío profundo,
pero mantuve la calma. Retrocedí lentamente hasta la habitación, cerré la puerta y me quedé despierta por horas, sin saber si había visto algo real o simplemente estaba sugestionada por el silencio de aquella casa. No hubo más ruidos esa noche. A la mañana siguiente, Caleb se despertó temprano y lo encontré jugando en su cuarto con unos carritos. Le pregunté si había tenido alguna pesadilla, si había escuchado algo. No, me respondió con total tranquilidad. ¿Tú tienes amigos imaginarios? Me miró serio. Mi amigo del espejo me habla a veces, dijo. Me cuenta cosas y me dice que no le gustas. Se me revolvió el estómago. ¿Cómo se llama tu amigo? No tiene nombre. Dice que lo encerraron ahí, respondió mientras colocaba un carrito boca abajo. Y que tú no deberías estar aquí. Intenté no mostrar miedo. Me limité a prepararle el desayuno y seguir la rutina como si nada. Pero ya no quería quedarme otra noche. Esa tarde, mientras Caleb dormía la siesta, me senté frente al espejo para examinarlo. Lo toqué. Frío. El cristal tenía marcas, como si algo lo hubiera arañado desde adentro. Lo limpié con una toalla, pero las marcas no desaparecieron. Eran como pequeñas líneas paralelas, parecidas a uñas. Esa noche, puse una silla frente al espejo y colgué una toalla grande encima. No quería verlo. Apagué las luces del pasillo y me encerré en mi cuarto. A la 1:47 de la mañana, me despertó un sonido seco. Golpes, 3 seguidos, como antes. Venían del pasillo. Me levanté temblando y entreabrí la puerta. La toalla ya no estaba. La silla estaba tirada en el suelo y el espejo al descubierto. No había nada frente a él. Pero en el reflejo, vi al niño de nuevo. Estaba sentado en el piso, con las piernas cruzadas. Alzó la vista lentamente y sonrió. ¿Qué quieres? Pregunté en voz baja, aunque no esperaba respuesta. Y entonces, el reflejo cambió. Vi mi propia imagen de pie en el pasillo, pero no se movía igual que yo. No era un espejo. Era otra versión de mí. Esa imagen sonrió igual que el niño y luego puso su mano contra el cristal, mientras yo seguía a medio metro de distancia. Cerré la puerta con fuerza. Esta vez sí lloré. Marqué el número de la señora Jacobs, pero no contestó. Marqué el celular del señor Jacobs. Tampoco. Estaba sola. Con Caleb dormido y algo que no comprendía en ese espejo. Amaneció y no dormí ni un minuto más. Caleb se despertó feliz, como si nada hubiera pasado. Me miraba como si no entendiera por qué tenía los ojos hinchados. Los padres regresaron al mediodía. Me preguntaron si todo había estado bien. No supe cómo explicarles lo que había vivido. Me limité a decir que no me sentía bien y que prefería no volver. Antes de irme, la señora Jacobs me pidió un momento a solas. ¿Viste algo en el espejo, verdad? Me dijo, sin que yo le contara nada. La miré sorprendida. Caleb dice que lo ve seguido, pero no queremos preocuparlo. Mi esposo piensa que son tonterías, pero desde que nos mudamos, varias niñeras nos han dejado después de la primera noche. Le conté lo que vi. Le hablé del reflejo que no era el mío, de los golpes, del niño. Ella se llevó la mano a la boca y asintió. Me agradeció por cuidar de Caleb y me pagó en efectivo. Salí de esa casa con una sensación amarga. Nunca conté esa historia hasta hoy. Pero me marcó. Desde entonces, evito mirar fijamente cualquier espejo por mucho tiempo. A veces, siento que hay algo más allá del reflejo, algo que observa desde su lado del vidrio, esperando una oportunidad. Y cuando escucho un golpe suave contra un espejo, aunque esté sola, prefiero no voltear. El caso de Olivia, Maryland, Estados Unidos 2017. Maryland, 2017. No es fácil hablar de esa noche. Todavía no sé si lo que viví fue real, si fue algún tipo de broma cruel del destino, o si simplemente algo entró a esa casa. Pero cada vez que escucho un monitor de bebé, siento la piel tensarse como si reviviera cada segundo. Mi nombre es Olivia. En 2017, tenía 20 años y estudiaba enfermería en una universidad de Maryland. Como muchas estudiantes, trabajaba de niñera por las tardes para ayudarme con los gastos. Me gustaba cuidar niños, y los bebés me transmitían una paz extraña. Los Weller eran una pareja joven, tranquilos, amables.
Me contrataron para cuidar a su hijo Mason, un bebé de 8 meses, mientras ellos salían a cenar y ver una obra. Era sábado por la noche. Me ofrecieron pagarme extras si me quedaba hasta pasada la medianoche. La casa era moderna, de 2 plantas. Mason dormía en el cuarto de arriba. Yo me quedaría abajo, en la sala, monitoreando todo desde el intercomunicador con cámara y audio que tenían sobre la cuna. Tenía buen alcance, visión nocturna y un volumen bastante alto. A las 7:30 de la tarde, Mason ya estaba bañado, alimentado y dormido. Lo arropé bien, apagué la luz de su cuarto y bajé con el monitor encendido. Me acomodé en el sillón, preparé unas palomitas y puse una película. Todo estaba en calma. Por momentos, el monitor mostraba a Mason moviéndose un poco entre sueños, pero nada fuera de lo común. Eran las 10:12 de la noche cuando escuché la primera frase. Estoy con él. Fue un susurro. Muy claro. Provenía del monitor. Lo bajé de golpe y lo acerqué al oído. La imagen seguía mostrando a Mason durmiendo. Me quedé en silencio unos segundos. No hubo más sonidos. Pensé que quizás había sido un ruido exterior o interferencia con algún otro monitor de alguna casa vecina, pero la frase me sacudió. No era un sonido accidental. Era una voz. Una voz humana, murmurando con claridad. Subí las escaleras con rapidez. La puerta del cuarto seguía entreabierta, como la había dejado. Mason dormía profundamente. Revisé bajo la cuna, dentro del closet, detrás de la puerta. Nada. Absolutamente nada. Volví a bajar con el corazón acelerado. Apagué la televisión y me quedé sentada, mirando la pantalla del monitor, sin parpadear. Pasaron 15 minutos. No lo despiertes, susurró la misma voz. No sabía si gritar, correr o romper el aparato. Subí otra vez, ahora sin pensar, temblando. Abrí de golpe la puerta y encendí la luz. Mason seguía dormido, pero la cámara estaba apuntando hacia la pared. El monitor del bebé tenía una función de movimiento remoto, pero yo no tenía el control. Los únicos que lo tenían eran los padres, y no estaban en casa. Me acerqué a la cámara, que estaba fijada sobre la repisa al lado de la cuna. La giré de nuevo hacia Mason y me quedé allí, sin saber qué hacer. Algo no estaba bien. Volví a bajar. Intenté llamar a la señora Weller, pero no contestaba. Lo mismo con el celular del esposo. Supuse que estaban aún en la obra de teatro. Tomé el monitor, lo apagué y volví a encender. La imagen mostraba de nuevo a Mason, pero ahora más borroso. No había audio, y entonces el bebé comenzó a llorar. Subí con rapidez, casi tropezando con los escalones. Cuando entré, Mason estaba sentado en la cuna, llorando desconsolado y con los brazos extendidos, como si pidiera ayuda. Lo cargué en brazos, tratando de calmarlo. Estaba empapado de sudor. Me tomó un par de minutos tranquilizarlo. Mientras lo arrullaba, escuché un crujido detrás de mí. Me giré de inmediato. El cuarto estaba vacío, pero la cámara otra vez apuntaba hacia la pared. La apagué. Tomé a Mason en brazos y bajé con él. No pensaba dejarlo solo en ese cuarto otra vez. Encendí todas las luces de la planta baja. Me senté con él en el sillón, mientras se quedaba dormido sobre mi pecho. Y entonces volvió el sonido, no desde el monitor. Desde arriba, pasos lentos. Muy claros. Iban de un lado a otro por el piso de arriba. Me puse de pie sin hacer ruido. Mason se removió, pero no se despertó. Caminé hacia la escalera. No subí. Me quedé al pie, tratando de escuchar mejor. Y allí, con claridad absoluta, escuché una puerta que se abría lentamente. Luego, un golpe seco. Como si alguien hubiera cerrado de golpe un cajón o una puerta del closet. No podía moverme. Sentía una presión en el pecho que no me dejaba respirar bien. ¿Fueron segundos o minutos? No lo sé. El sonido cesó. Solo entonces me atreví a subir de nuevo. Llevaba a Mason en brazos, con una linterna en el bolsillo trasero del pantalón. El cuarto estaba en silencio. Entré despacio, encendí la luz y revisé todo. La cuna, el closet, la ventana, debajo del mueble. Nada. Me aseguré de que la cámara estuviera desconectada y me bajé con Mason sin mirar atrás. A las 12:38 de la mañana, los señores Weller regresaron.
Cuando entraron y me vieron sentada en la sala con el bebé dormido sobre mí, supieron que algo andaba mal. Les conté todo. Ambos se quedaron en silencio un largo rato. El señor Weller revisó la cámara y el monitor. Funcionaba normal. La señora se disculpó repetidamente. Me ofrecieron quedarme en la casa esa noche, pero me negué. Les pedí un Uber de inmediato. Antes de irme, me detuve en la entrada. La señora Weller se acercó y me susurró: «No eres la primera que escucha voces en ese cuarto». Le pedí que me explicara. Solo bajó la mirada y dijo: «A veces, Mason mira a la nada y ríe o llora. Nos han dicho que puede ser normal en bebés, pero, no sé. Hemos pensado en cambiarlo de cuarto». No volví a saber de ellos. Después de esa noche, cada vez que cuidaba bebés, pedía apagar los monitores o tenerlos cerca. Nunca más escuché voces. Pero en ocasiones, cuando cierro los ojos, recuerdo perfectamente esa frase, en ese tono suave, imposible de olvidar: «Estoy con él». Y lo peor, es que lo dijo como si fuera verdad. El bebé que flotaba, Buenos Aires, Argentina 2014. Cuando conté lo que vi esa noche, nadie me creyó. Dijeron que estaba estresada, que lo soñé, que fue un truco de la luz. Pero no hay forma de olvidar algo así. Uno no inventa ese tipo de imágenes. Y por más que quiera convencerme de lo contrario, todavía puedo ver al bebé flotando frente a mis ojos. Me llamo Leticia. En 2014 trabajaba como niñera en Buenos Aires. Llevaba años en eso, cuidando a hijos de familias acomodadas de la zona norte. Esa noche estaba a cargo de Felipe, un bebé de 1 año, hijo único de una pareja joven que vivía en una casa antigua, restaurada, en el barrio de Colegiales. Los padres me contrataron por recomendación de una conocida. Me pidieron que me quedara de 8 de la noche a 6 de la mañana porque tenían un evento en el interior y volverían al día siguiente. Yo no tenía problema, me gustaba pasar noches tranquilas cuidando bebés. O eso creía. La casa era grande, con pisos de madera que crujían al caminar. La habitación del bebé estaba en el segundo piso, justo al final de un pasillo largo, con una puerta blanca y una pequeña lámpara de pared con luz tenue. Me explicaron todo lo necesario, dónde estaban los pañales, la leche, el intercomunicador y el número para llamarle si surgía algo urgente. Felipe ya dormía cuando llegaron. Lo habían acostado poco después de las 7. Dormía con el monitor encendido, pero su habitación no tenía cámara, solo micrófono. Me instalaron en una salita abajo, con un sofá, televisión y la cocina cerca. Me dejaron comida, agradecieron y se fueron pasadas las 8:30 de la noche. Las primeras horas fueron normales. Preparé un té, leí un rato, me recosté en el sofá y dejé el intercomunicador al lado. De vez en cuando escuchaba al bebé girar o suspirar entre sueños. Todo tranquilo, pero a las 2:14 de la mañana se rompió el silencio. Un sonido agudo, parecido a una risa muy leve, salió del monitor. Una risa infantil. No de Felipe. Era más aguda. Más extraña. Me incorporé en el sofá. Escuché de nuevo, una risita breve, seguida de un suave murmullo. No entendía si era el bebé soñando o algo más. El aparato tenía un volumen bastante sensible y no solía captar ruidos así. Fui al segundo piso, sin hacer ruido, para no despertarlo. Al llegar al pasillo, vi que la luz tenue del cuarto de Felipe parpadeaba. Pensé que era la instalación eléctrica, algo normal en casas viejas. Avancé, abrí lentamente la puerta, y ahí fue donde todo cambió para siempre. La cuna estaba vacía, Felipe no estaba acostado. Pero lo vi, estaba en el aire, suspendido a unos 30 centímetros sobre la cuna, en posición horizontal, como si alguien invisible lo sostuviera suavemente. No lloraba. No reía. Estaba con los ojos entrecerrados, tranquilo, flotando. Me quedé paralizada. No había nadie en el cuarto. Ningún cable, ningún objeto extraño. Nada que explicara lo que veía. Y entonces lo vi, el cuerpo del bebé se inclinó un poco, como si quien lo sostenía lo mecía. Luego, con una suavidad imposible de explicar, fue descendido lentamente hasta quedar de nuevo en la cuna. Sin sobresalto. Como si lo acostaran con ternura, me acerqué con pasos lentos.
Él seguía dormido. Su respiración era regular. Me incliné, lo toqué. Estaba tibio, normal. Completamente relajado. No sabía si llorar o gritar. Sentía la boca seca, los oídos zumbando. Salí del cuarto, bajé corriendo y me encerré en la cocina. Estuve a punto de llamar a los padres, pero no sabía qué decirles. Que su hijo había flotado, no volví a subir. Pasé el resto de la noche sentada en la cocina, temblando, mirando fijamente el monitor. No hubo más ruidos. No hubo más risas. Pero mi mente no dejaba de repetir lo que había visto. Ese momento exacto, ese cuerpo suspendido como si alguien invisible lo tuviera entre sus brazos. Cuando los padres llegaron, a las 7:10 de la mañana, yo ya tenía mi bolso listo. Los esperé en la entrada. Me vieron pálida y me preguntaron si todo estaba bien. Me voy, les dije. No quiero cobrar. Pero no voy a volver. La madre me miró en silencio. Entonces, sin que yo dijera una sola palabra más, murmuró, ¿pasó algo en la habitación? No respondí. Ella bajó la mirada. Tomó aire, como dudando si debía hablar. No eres la primera niñera que renuncia, dijo finalmente. Algunas se fueron sin explicaciones. Otras dijeron que escuchaban cosas. Que veían sombras. O cosas más raras. Me senté en el escalón. No podía moverme. Entonces ella me lo dijo. Sin rodeos. En esa casa habían muerto 2 bebés antes, hace más de 30 años. No eran sus hijos, eran de una familia que vivía ahí en los años 80. Uno murió por asfixia inexplicable. El otro, meses después, por una caída en la escalera que nadie pudo explicar. Ambos tenían 1 año. Ambos dormían en esa misma habitación. La casa había estado desocupada durante años antes de que ellos la compraran y la renovaran. Habían escuchado rumores, pero nunca creyeron en esas cosas. A veces creo que alguien los cuida, dijo, en voz baja. O los extraña. Me levanté sin decir nada más. Crucé la puerta y no volví a mirar atrás. Años después, todavía sueño con ese momento. La imagen del bebé flotando. Suspendido en el aire, tranquilo, como si estuviera en brazos de alguien que no podía ver. No sé si era algo bueno. No sé si era un espíritu protector. O si era todo lo contrario, pero desde entonces, cada vez que escucho una risa en la madrugada, bajo el volumen del monitor. Y rezo para que, quien sea que está al otro lado, no me esté observando también. El visitante del armario, Glasgow, Escocia 2015. Mi nombre es Sarah McGowan, y esto que estoy por contar no lo inventé, ni lo soñé. Me sucedió en el invierno de 2015, cuando trabajaba como niñera en un barrio residencial de las afueras de Glasgow, Escocia. Desde esa noche, no puedo mirar un armario entreabierto sin sentir que algo me observa desde dentro. La familia Thompson me contrató para cuidar a su hija, Lily, de 6 años, durante las noches de los fines de semana. Era un trabajo sencillo. Cenábamos, le contaba un cuento y ella se dormía rápido. Luego yo me quedaba viendo televisión hasta que los padres regresaban o, como aquella vez, dormía en el cuarto de huéspedes hasta la mañana siguiente. La primera vez que me llamó la atención algo extraño fue durante la segunda noche. Lily, que era una niña dulce, muy educada y tranquila, insistía en dejar la puerta del armario de su cuarto completamente abierta. No entreabierta, no cerrada. Abierta del todo. Si intentaba cerrarla, aunque fuera un poco, se ponía seria. No se puede cerrar. Él se enoja, me dijo, sin cambiar el tono de voz. ¿Quién se enoja, cielo? El señor del armario. Me reí un poco. Pensé que era una de esas historias imaginarias que los niños crean para no dormir solos. Pero cuando vi su rostro, entendí que no estaba jugando. Me miró directamente y dijo, si lo encierras, se levanta. Esa noche, por respeto a ella, dejé el armario abierto. Me fui a dormir al cuarto de huéspedes, pensando que todo era parte de su imaginación. A las 2:46 de la mañana, me despertó un sonido seco. Como 3 golpes fuertes. 1, 2, 3. Venían del otro lado del pasillo. De la habitación de Lily.
Salté de la cama y fui corriendo. Abrí la puerta y encendí la luz. Ella estaba sentada en su cama, despierta, mirando directamente al armario. La puerta seguía abierta. El interior estaba oscuro. ¿Todo bien, Lily? Él se enojó porque alguien cerró la puerta un poco, dijo en voz baja. Me acerqué al armario. Lo revisé. Nada fuera de lugar. Ropa colgada, una caja de juguetes al fondo, algunas mochilas. Cerré la puerta solo para mostrarle que no había nada que temer, y fue entonces que lo sentí. Una ráfaga de aire gélido salió del interior. No era una brisa normal. Era un aire denso, frío como metal mojado, y en ese mismo segundo, algo invisible me empujó hacia atrás. Perdí el equilibrio y caí de espaldas, golpeando el codo contra el suelo. Lily no gritó. No se movió. Solo dijo, ya se está enojando contigo. Me puse de pie como pude. La respiración entrecortada. Temblaba, no solo por el golpe, sino por la impresión. Abrí el armario de nuevo. El aire seguía igual de frío. No había nadie dentro, pero se sentía cargado. Volví a abrir del todo la puerta, como ella la había dejado. Apagué la luz. Me fui al cuarto de huéspedes sin dormir el resto de la noche. A la mañana siguiente, preparé el desayuno con las manos temblorosas. Cuando los Thompson regresaron, la señora notó mi expresión. ¿Te sientes bien, Sarah? Dudé en contárselo. Pero lo hice. Le hablé del empujón, del aire helado, de los 3 golpes. De la frase de su hija. No me respondió de inmediato. Miró al señor Thompson, que ya estaba dejando las llaves sobre la encimera, y después me miró a mí. ¿Te puedo mostrar algo? Asentí. Subimos a la habitación de Lily. Me llevó hasta el armario. Abrió la puerta por completo y me señaló la parte interna, justo al fondo. Había marcas. Rayas delgadas en la madera. Como si alguien, o algo, hubiera arañado desde dentro. Las vimos desde que compramos la casa, dijo. El carpintero pensó que era daño por humedad, pero las marcas no han cambiado desde entonces. Luego bajó la voz. Lily empezó a hablar del señor del armario cuando tenía 3 años. A veces se despierta gritando. Otras veces, dice que él le canta. O que le cuenta cosas. Hemos hablado con especialistas. Nadie ha podido explicarlo. Después de eso, no volví a trabajar allí. No por desconfianza hacia ellos, sino porque yo ya no podía entrar a esa casa sin sentir que alguien me miraba desde algún rincón. Días después, me animé a investigar. Descubrí que la zona donde estaba la casa de los Thompson había sido parte de un antiguo internado en el siglo XIX. Uno de esos lugares que usaban para niños con problemas de conducta. Un edificio de piedra, demolido años atrás. En los archivos municipales encontré reportes de maltratos, encierros y un incendio. Varios niños murieron allí. Algunos, según los registros, habían sido encerrados por días en armarios como castigo. ¿Y si eso que habita ese armario no es una presencia cualquiera? ¿Y si es uno de ellos, o algo peor? Hoy, años después, a veces me despierto en la madrugada con el eco de esos 3 golpes resonando en la memoria. Y cada vez que veo un armario entreabierto, me aseguro de no tocarlo, por si acaso. La llamada desde la habitación. Houston, Texas, 2020. Me llamo Valerie, y nunca pensé que algo tan simple como una llamada telefónica pudiera marcarme de por vida. En 2020, tenía 22 años y trabajaba como niñera en Houston. Llevaba un par de meses cuidando a los hermanos Álvarez, Dylan, de 5 años, y su hermana mayor, Camila, de 8. Los papás eran personas ocupadas, pero muy atentos, y siempre me explicaban todo lo necesario para cuidar de los niños. La casa era una de esas típicas del suburbio, 2 plantas, entrada amplia, habitaciones separadas y un teléfono fijo en la cocina. Lo curioso es que todavía usaban ese teléfono como línea principal, aunque también tenían celulares. Esa noche me tocó quedarme desde las 7 de la tarde hasta la madrugada. Ellos saldrían a un evento y regresarían tarde. Los niños cenaron, jugaron un rato en la sala y, como siempre, a las 8:30 ya estaban en pijama. Les conté una historia, los arropé y apagué la luz del cuarto. Dormían juntos, en camas separadas, una frente a la otra.
Antes de salir, Camila me pidió que dejara encendida la lámpara del pasillo. ¿Por qué? Pregunté. Porque a veces se escucha a un niño llorando, respondió, como si hablara del clima. Pensé que era una broma. Me reí y le dije, seguro sueñas cosas raras. Ella solo me miró, seria. Bajé a la sala, me puse a ver una película y revisé el celular. Todo tranquilo. La casa estaba en completo silencio, apenas interrumpido por el zumbido del refrigerador. A las 10:13 de la noche, recibí una llamada. El número que aparecía en la pantalla era el teléfono de la casa. Me detuve un segundo. Volteé hacia la cocina. El teléfono estaba colgado, y los niños dormían arriba. Nadie más había en la casa. La llamada seguía sonando. Contesté, nerviosa. Hola. Al principio no se escuchó nada. Solo una especie de estática, como si la línea tuviera interferencia. Hola. Repetí. Y entonces, una voz infantil habló al otro lado. Ayúdame, por favor, no me dejes aquí. Era un niño. Pero no era Dylan. Su voz era distinta, más delgada, como si viniera desde muy lejos. Y lloraba. Se le quebraba la voz. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? La llamada se cortó. Me levanté de inmediato. Subí corriendo las escaleras y abrí la puerta del cuarto. Camila y Dylan dormían profundamente. Las cobijas en su sitio, las respiraciones tranquilas. Nada indicaba que alguno hubiera estado hablando o siquiera despierto. Fui a la cocina. Revisé el historial de llamadas del teléfono fijo. No había ninguna salida. Solo mi número aparecía como llamada recibida. Intenté buscar una explicación lógica. ¿Una broma? ¿Una interferencia? ¿Una app falsa? Pero ¿cómo podía alguien usar la línea de la casa si el aparato ni siquiera se había movido? Volví a sentarme en el sillón, con la televisión apagada. Me sentía inquieta. Cada sonido de la casa parecía amplificarse. A las 10:36 de la noche, mi celular sonó otra vez. El mismo número, el teléfono de la casa. No quería contestar, pero lo hice. Hola, esta vez la voz sonó aún más cerca. El mismo llanto. Por favor, no me cierres la puerta. La voz era tan clara que por un momento pensé que venía desde arriba, no desde el celular. Pero seguía escuchándose por la línea. ¿Dónde estás? Pregunté, con el corazón acelerado. Estoy en el cuarto, no me veas, susurró el niño. Solo no me cierres la puerta. Y de nuevo, la línea se cortó. No esperé más. Subí con el celular en la mano. El pasillo estaba iluminado por la pequeña lámpara. La puerta del cuarto de los niños estaba entreabierta. Y lo vi. La puerta del closet estaba abierta de par en par. Yo la había dejado cerrada. Siempre lo hacía. Entré despacio. Los niños seguían dormidos. Me acerqué al closet con cautela. Dentro, solo había ropa y juguetes. Nada fuera de lugar. Ni ruidos. Ni llanto. Solo un olor raro, a humedad. Como si algo viejo se hubiera despertado. Cerré el closet. Me quedé de pie un momento, escuchando. Nada. Me bajé otra vez, con una sensación extraña en el pecho. Como si algo me observara. Revisé de nuevo el teléfono fijo, ninguna llamada saliente. Abrí el panel de configuración. Todo normal. A las 11:11 de la noche, el celular vibró por tercera vez. Otra vez, el número de la casa. La pantalla me temblaba en las manos. Contesté sin decir nada. Solo puse el altavoz. La voz se escuchó como si estuviera justo detrás de mí. Ya no me quieren. Nadie me quiere. Me dejaron aquí. Era una mezcla de dolor y enojo. Algo me decía que no estaba hablando conmigo. Que estaba recordando. Colgué. Corrí hacia la cocina y desconecté el teléfono fijo de la pared. Pensé que así todo terminaría, pero a las 11:36 de la noche, la llamada volvió a entrar. Mismo número, con el teléfono desconectado. No contesté. Me quedé mirando la pantalla mientras el celular vibraba sobre la mesa. Dejó de sonar después de unos segundos, y entonces se encendió la lámpara del pasillo del piso de arriba. Subí una vez más. Lentamente. Con el cuerpo tenso. Al llegar al cuarto, la puerta del closet estaba abierta otra vez, y Camila estaba sentada en la cama, despierta, mirando fijamente hacia adentro. ¿Camila?
Pregunté con la voz baja. No respondió. Solo dijo, él dice que ya casi sale. Me acerqué, despacio. ¿Quién? El niño que nadie ve. Él también quiere que lo cuiden. Me quedé muda, la abracé. Estaba fría, pero no parecía asustada. Solo triste. Cerré la puerta del closet sin decir una palabra. Me senté junto a la cama, sin atreverme a salir del cuarto hasta que amaneciera. A las 6:42 de la mañana, los padres regresaron. Les conté todo. Al principio pensaron que exageraba. Pero cuando les mostré las llamadas, con el teléfono aún desconectado, sus caras cambiaron. La madre se quedó pálida. Hace años, dijo. Antes de que Camila naciera, perdimos un bebé. El padre la miró sorprendido. Nunca hablamos de eso, murmuró él. Tenía nombre, dijo ella. Íbamos a llamarlo Lucas. Desde entonces, nadie volvió a mencionarlo. Ni a mí me volvieron a llamar. Borré su número. Pero todavía tengo guardadas las llamadas en el registro de mi celular. El número fijo, la hora, las veces que alguien, o algo, pidió ayuda. Y la voz del niño que, al parecer, nunca salió de ese cuarto. La mujer en el techo, Monterrey, México 2012. Mi nombre es Graciela Herrera. Tengo 34 años y en 2012 trabajaba como niñera en San Nicolás de los Garza, en Monterrey. Hasta antes de ese año, nunca había vivido algo que me hiciera dudar de lo que entendemos como normal. Pero lo que vi en esa casa cambió mi forma de ver el mundo. Yo estaba a cargo de 3 niños, Emiliano, 7, Mariana, 5, y Leo, 3. Los padres eran dueños de una florería y a veces tenían que salir desde muy temprano hasta la noche. Yo me quedaba a dormir cuando se iban fuera, como ese fin de semana. Era una casa de 2 pisos con patio trasero, y 3 perros que dormían afuera, 2 labradores y un mestizo más chico pero muy nervioso. Todo empezó la segunda noche. Los niños ya estaban dormidos y yo me acomodé en el sillón con mi cobija. Eran las 11:40 de la noche cuando comenzaron los ladridos desesperados de los perros. No era un ladrido cualquiera. Gritaban hacia arriba, rasguñaban la tierra y daban vueltas nerviosos. Me asomé al patio. No había nadie. Revisé con la lámpara del celular, pero los 3 miraban hacia el techo, como si algo estuviera allá arriba. Pensé en un gato, o incluso una persona, pero ¿por qué no escuchaba pasos? Tomé una linterna más potente que los señores tenían en el lavadero y salí al patio. Apunté al tejado. No vi nada. El techo estaba vacío. Pero los perros no dejaban de mirar con los ojos desorbitados. El pequeño incluso aulló bajito, como si algo lo dominara. Volví adentro. Revisé que todo estuviera cerrado. Me senté en la sala sin poder quitarme esa inquietud. No sé cuánto tiempo pasó cuando escuché pasitos bajando las escaleras. Era Leo, el más chiquito. Venía con su osito de peluche en la mano. ¿Todo bien, corazón?, le pregunté. Me miró con sus ojos grandes y dijo, «Está otra vez la señora con ojos blancos». Me congelé. «¿Qué señora, Leo?». «La del techo». Mariana también la vio. Lo tomé en brazos y lo llevé a su cuarto. Mariana dormía profundamente. Leo se acostó sin más, como si ya estuviera acostumbrado. A la mañana siguiente, durante el desayuno, les pregunté a los 3 si habían visto algo en el techo. Mariana fue directa. «La señora de cabello largo. Nos ve desde arriba. A veces canta, pero no mueve la boca». Me costó disimular la impresión. ¿Una historia inventada entre hermanos? ¿Alguien que los estaba asustando? Esa noche, los padres se quedaron a dormir también. Yo aproveché para contarles lo que pasó. Me escucharon con atención, pero no parecían sorprendidos. «Hace unas semanas encontramos tierra pisada en el techo», dijo la señora. «Pensamos que eran chiquillos de la colonia, y los perros a veces ladran como si hubiera alguien arriba, pero no hay forma fácil de subir ahí», añadió el señor. Me dijeron que no me preocupara, que tal vez los niños vieron algo por una película o escucharon a algún vecino contar historias. A mí no me convencía. 2 días después, estaban todos fuera. Yo me quedé con los niños. Dormían como siempre. Pero los perros comenzaron a ladrar otra vez. Esta vez no esperé.
Tomé la linterna y subí al techo por la escalerilla de servicio que da al cuarto de lavado. La linterna iluminaba con fuerza y al llegar, lo vi, huellas, descalzas, con forma humana, de alguien delgado. Iban del borde del techo hasta la parte del tragaluz. No era lodo, ni marcas viejas. Eran frescas. La tierra aún estaba suelta, como si alguien acabara de pisarla. No vi a nadie. Pero el aire estaba denso, y sentí una presión rara en el pecho. Regresé, cerré con seguro todas las ventanas. Me senté frente a la puerta del cuarto de los niños y pasé la noche ahí, sin dormir. A la mañana siguiente, Mariana bajó con un dibujo en la mano. ¿La quieres ver, Res? Era una hoja blanca con crayones. Había dibujado su casa, los 3 niños jugando y una figura en el techo. Una mujer con cabello muy largo, hasta los pies, brazos delgados y ojos totalmente blancos. Sin pupilas. Solo círculos vacíos. ¿Por qué la dibujaste? Le pregunté, porque anoche vino otra vez. Nos ve desde la ventana del cuarto. No entra, solo se queda parada ahí. Le mostré el dibujo a sus papás esa misma noche. La señora palideció. Yo vi algo así de niña, dijo bajito. Una mujer en la azotea de mi casa. Nadie me creyó. Decidieron instalar cámaras de seguridad apuntando al techo y a las ventanas del segundo piso. La noche siguiente, la cámara del tragaluz se apagó por completo a las 2:04 de la mañana. Solo esa. Las demás seguían funcionando. A la mañana siguiente, encontraron más huellas. Nuevas. En la grava. Y una en particular, junto a la ventana del cuarto de los niños, mostraba algo más, las marcas de unos dedos largos, como si alguien se hubiera sostenido del borde. Pocos días después, Camila, la niña mayor, comenzó a hablar dormida. Repetía la misma frase, ya me va a llevar, ya me va a llevar. Los padres no aguantaron más, mudaron a los niños con sus abuelos. Mandaron bendecir la casa. Finalmente, la vendieron. Yo nunca regresé a esa colonia, no sé qué era esa cosa. No sé por qué elegía esa casa. Solo sé que vi las huellas, escuché a los niños describirlas sin hablar entre ellos y sentí su presencia sin verla. Y cada vez que escucho perros ladrando hacia el techo, pienso que quizá la mujer de ojos blancos no se quedó allá, tal vez solo está esperando otro techo. Muchas gracias, te invito a suscribirte y darle like si quieres más historias.